Bueno, y ahora sí vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, capítulo 5. Los domingos por la tarde aquí en Socuéllamos estamos viendo la gloria del Señor Jesús a través de quién es Él y qué Él ha comunicado, la palabra que ha traído y también las obras que Él ha hecho. Porque de ese modo podemos conocerle a Él. ¿Cómo conocemos a una persona? Pues por su persona, por cómo es, por las palabras que dice y también por las cosas que hace. Y cómo nosotros podemos enamorarnos de Cristo, cómo podemos confiar en Él, cómo podemos crecer en Él, en nuestra fe, conociéndole más profundamente a través de cómo se ha revelado en la palabra del Señor, que aunque no tenemos en la Biblia no tenemos ninguna foto de Jesús, todo lo que se inventa la gente por ahí, eso es una imaginación, pero no tenemos ninguna descripción física de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque no importa tanto cómo era Él, si tenía los ojos marrones o si era más moreno o menos moreno, eso no importa. Lo que importa es su hermosura, su gloria. Lo que importa es quién es Él como Hijo de Dios. Lo que importa es qué mensaje ha traído a nosotros para que podamos entrar en el cielo y estar con Él para siempre, y las obras que Él ha hecho, y que esto muestra su gloria, muestra su hermosura, muestra su belleza, como hemos cantado antes. Y por eso, para que tú y yo nos enamoremos de Jesús, ¿quieres ver cómo Él actúa, cómo Él trata a las personas? Es maravilloso. Mira, Marcos 5 dice así, versículo 21, y lo que vamos a leer te va a sonar de algo, seguro. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud, y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella se había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es:
niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que a nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. En estos dos milagros que Jesús hace, en un milagro que es 2 por 1, porque va a hacer uno, pero luego de paso hace otro. En esos dos milagros nosotros podemos ver, sin duda, otra vez, la gloria maravillosa de Jesús. Amén. Quienes piensan que Jesús es un cacho de madera de escayola, colgado en una iglesia, no tienen ni idea de quién es el Hijo de Dios. Quienes piensan que Jesús es una cosa de plata que se cuelga uno, o una señal que se hace uno en el cuerpo, no tienen ni idea de quién es el Hijo de Dios, de la gloria que hay en Él, de que Jesucristo es el Dios vivo y verdadero. Y no tienen ni idea de cuál es el amor de Cristo, el poder de Cristo, la manera que Él tiene de tratar a las personas y todo lo que Él puede hacer. Ojalá que tú no seas un espectador de lo que Cristo hace, sino un participante, alguien que está participando, alguien que le conoce de primera mano. Y mira, Jesús aquí muestra otra vez su poder. El libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, está lleno del poder de Cristo. Porque sabes una cosa, un Salvador que no tiene poder no salva a nadie. Alguien que no puede, porque no tiene capacidad para salvar, ¿de qué sirve? Y el libro de Marcos nos va contando cómo Jesús tiene poder para vencer la enfermedad, cómo tiene poder para vencer a los demonios, cómo tiene poder para vencer la muerte, cómo tiene poder para vencer el hambre, cómo tiene poder para vencer toda necesidad y traer el reino de Dios y la bendición a las personas. Él tiene todo poder en los cielos y en la tierra, y por lo tanto tiene poder para perdonar los pecados, tiene poder para llevar al cielo, tiene poder para cumplir con su palabra. No hay nada que Él no pueda hacer, y por eso los evangelios están llenos de milagros. Milagros que son señales. Una señal indica que algo está pasando, que tú vas en alguna parte. Tú sales a la carretera y pones Tomelloso 30 kilómetros, tú sabes que vas en esa dirección. Los milagros son las señales de que Jesucristo puede hacer todas las cosas, y por lo tanto tienes que confiar en Él, que vas por buen camino. Vas en el coche, ahí está la ciudad donde tú vas, y estás tranquilo, porque sabes que la carretera te lleva a donde tú vas. Tú ves los milagros de Jesús, confías en Él y estás tranquilo, porque sabes que Él va a cumplir con su palabra, que vas a llegar con Él. Y mira lo maravilloso que es el Señor Jesús en su manera de tratar a estas personas. Primero, vemos que se encuentra con un hombre que estaba desesperado. ¿Por qué estaba desesperado este hombre? Porque su hija se moría. Y eso es grave. Eso no es una tontería de que me duele aquí, que me duele ahí. No. Su hija se moría. Tenía una hija, tenía 12 años y estaba agonizando. ¿Qué es agonizar? Dar el último suspiro para morirte ya. Y qué terrible la situación de ese padre. Los que somos padres sabemos que no hay nada más desgarrador en este mundo que ver a tu hijo enfermo que se muere y tú no puedes hacer nada. No hay nada peor que eso. Preferirías morirte tú. Preferirías que te pasara a ti, que no estar viendo a tu hijo que se muere día tras día, minuto tras minuto. Y ese hombre que era el jefe de la religión judía, era uno de los jefes, el principal de la sinagoga. Una sinagoga se establecía con 10 familias y elegían entre las 10 familias al hombre más piadoso, más creyente, más bueno, más fiel a Dios. Y elegían a ese hombre. Y ese hombre, Jairo, era un hombre que confiaba en Dios, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que buscaba a Dios, pero su hija se estaba muriendo y algo tenía que hacer. Y cuando Jesús vino a este mundo hubo mucha polémica, porque algunos estaban en contra de Jesús, principalmente los religiosos judíos le odiaban y lo mataron. Y luego estaban otros que creían en Jesús, y luego había otros que pero que al final se juntaban con los contrarios.
Y dentro del mundo religioso con Jesús había muchos que tenían miedo de decir que creían en Él. En el Evangelio de Juan nos dice que muchos de los principales sacerdotes, o sea, de los sacerdotes y de los fariseos, creían en Jesús, pero no se entere nadie, que me van a echar de la religión. ¿Sabes? Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, y no les gustaba, no quería que nadie supiera que eran creyentes en Jesús, porque no querían que lo echaran de estar en la sinagoga. Pero ¿sabes una cosa? Jairo sabía todo eso y le importaba un pimiento. No le importaba nada. ¿Sabes por qué? Porque Jairo había oído que los muertos resucitan con Jesús, que la gente es sana con Jesús, que Jesús traía la palabra de Dios, que era un gran hombre de Dios como mínimo, que era un gran profeta de Dios, y por lo tanto Jairo decía: mi hija se va a morir, me importa un pimiento lo que diga la gente, me importa nada, no me importa nada, voy en busca de Jesús, voy a traerle como sea, si no quiere venir yo lo agarro y lo arrastro, pero Jesús va a venir a mi casa, mi hija se muere, me muero yo, se muere mi mujer y se acaba el mundo para mí, voy a por Jesús. Y entonces cuando llega se postra delante de Él. Eso solamente lo hace un hombre desesperado y un hombre que tiene fe. Porque mira las palabras de Él: vino uno de los principales sacerdotes y luego que le vio se postró a sus pies como adorando. Y dice, y le rogaba mucho. Le decía a Jesús, le insistía, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Era un hombre desesperado y un hombre que tenía fe. He oído lo que tú haces, Jesús. He oído que tú vienes de Dios. Mi hija se muere. Yo estoy seguro de que si tú vienes a mi casa y le pones las manos a mi hija, ella va a sanar sin duda. Y se postra y le ruega mucho a Jesús que le haga ese gran favor. Y Jesús accede por la fe de ese hombre. Porque sabes una cosa, Jesús no va a mover ni un solo dedo para alguien que no cree en Él. Ya lo sabes. Las personas que no creen en Jesús, Jesús no va a levantar ni un dedo a favor de ellos. El dedo que va a levantar Jesús será para condenar. Porque como ha leído antes el hermano, hay una promesa que dice: el que cree en Cristo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Es una promesa también. Crees, tienes vida eterna, rehúsa creer, la ira de Dios vendrá sobre ti. Y está claro en la Biblia que el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, Jesús ve la humildad de ese hombre, postrado a sus pies, ve la fe de ese hombre. Señor, ven, pon las manos y mi hija va a sanar. Y entonces Jesús dice: muy bien, te has humillado delante de mí, me has pedido que lo haga con fe, voy contigo. Así es como trabaja el Señor. ¿Tú quieres que Jesús venga contigo? Póstrate delante de Él, ¿no? Ten fe en Él, humíllate. Y clama, y dice que le rogaba mucho, y entonces Jesús fue con él. Y ahí ocurre lo maravilloso. Porque Jesús tenía muchas cosas que hacer y no podía perder el tiempo. Así que, mientras que va caminando, mucha gente seguía a Jesús. Los curiosos: ¡ay, a ver qué milagros hace! Los malos: a ver en qué le podemos pillar. Los creyentes: ¡vamos con Jesús! Mucha gente le seguía. Y le apretaban. Porque todos querían estar cerca para escuchar, para ver, por curiosidad, por lo que fuera. Y ahí aparece esta mujer, no sabemos cómo se llama, habrá que llegar al cielo y preguntar por ella: oye, la mujer, ¿dónde está? Para saludarla y eso. Pero no sabemos cómo se llamaba, no importa. El caso es que una mujer también con fe, sí. Ella no podía llegar a Jesús. Había un montón de gente alrededor. ¿Y cómo podía llegar ella a Jesús? No podía de ninguna manera que ellos hacer gritar. Era una mujer también con hemorragias. Ese flujo de sangre quiere decir hemorragia. En el pueblo de Israel, cuando alguien tenía hemorragias, era una persona inmunda. No podías relacionarte con los demás, porque si tenías sangre tenías que retirarte a tu casa, encerrarte en tu cuarto y no podías ver a nadie porque eras una persona inmunda, podías contaminar a alguien, contagiar una enfermedad, etcétera, etcétera. Y ella llevaba 12 largos años echando sangre.
12 largos años de perder todo lo que tenía, gastar todo el dinero, los ahorros, rompió la hucha, vendió todo lo que tenía y había ido a los médicos y los médicos todavía le iba peor. No había ninguna solución para ella. Los médicos no podían hacer nada. Ella se moría echando sangre. Una persona inmunda. Y cuando alguien se enteraba de que ella, podía enterarse de que ella echaba sangre, le podían decir: esta mujer está maldita. Esta mujer está bajo maldición porque mira qué plaga tiene, mira qué enfermedad tiene, mira qué problema tiene y nadie se lo puede curar. Entonces era una mujer que no podía tener una vida normal porque estaba con ese problema de la sangre, continuamente la sangre. Hay mucha especulación de qué podía ser, pero no importa, a nosotros no nos importa. Lo que nos importa es que estaba mal. Y llevaba 12 años así. 12 años terribles. 12 años de no tener paz, de no poder dormir. 12 años de angustia. 12 años de miedo, 12 años de, no sé, de suplicio. Y ella tiene tanta fe que dice: Jesús puede sanarme. Jesús puede. Yo no puedo llegar a Jesús, no puedo explicarle mi caso, no puedo postrarme ante Él, pero yo sé que Él tiene tal poder que si yo simplemente le toco, simplemente toco su manto, para mí será suficiente, porque yo creo tanto en Jesús, sé del amor de Jesús, sé del poder de Jesús, sé de la gracia de Jesús. Él recibe a todos, Él sana a todos. A mí también me puede sanar, ¿por qué no? Voy a ir a Él y cuando no me vea nadie, cuando nadie se entere, yo le voy a tocar y después me voy a esconder por ahí entre la multitud para que no me vea nadie, porque me da como vergüenza que yo echando sangre. Y entonces ella dice aquí que había sufrido mucho, y cuando oyó hablar de Jesús, versículo 27, oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Mira la fe que Dios había puesto en su corazón. Mira, cuando alguien tiene fe verdadera, no la ha fabricado él. Tú y yo no fabricamos nada más que incredulidad y pecado. Esa es la fábrica que tenemos aquí dentro. Todo lo que sea incredulidad, dudar de Dios y pensar nada más que en lo material, eso sí lo fabricamos bien. Pero la fe verdadera, olvídate, solamente viene de Dios. La fe la produce el Señor con su Espíritu Santo en nosotros. Él la siembra en nuestro corazón. Es la palabra de Dios. La fe viene por el oír viene por la palabra de Dios. Y de alguna manera esta mujer oyó hablar de Jesús. La fe se encendió en su corazón. Dios la preparó a ella para que se encontrase con Jesús. Y ella tenía tal convicción y tal fe que dijo: no hace falta ni siquiera que yo le explique nada a Jesús, solo tocarle. Si la gente se pone delante y no me dejan, da igual, me meto por aquí debajo, aunque sea me meto entre las piernas de los hombres, pero me da lo mismo. Voy a tocar a Jesús, nadie me va a apartar de Él. No importa que tenga un montón de gente ahí que no me pueda atender, nadie me va a privar de que yo vaya ahí, porque tengo tal confianza que solamente con tocar su manto. Pero ¿qué poder tiene un cacho de tela? No tiene ningún poder. Pero ella sabía que Jesús tenía el poder. No era una superstición de tocar un cacho de tela. Era el hecho de acercarse a Jesús y poder por la fe tocarle. Y tenía muchos impedimentos esa mujer para llegar a Jesús, ya lo creo, pero tenía un montón de cansinos ahí apretándolo, unos por otros. Y Jesús iba caminando con Jairo para ir a visitar a la niña. Pero aquella mujer se interpuso en el camino y simplemente dijo: si yo toco su manto será suficiente para mí. Y mira, ella llegó por detrás, dice, versículo 28, versículo 29 dice: y enseguida, cuando ella tocó, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Simplemente tocar a Jesús por la fe. Seré salva si tan solo por la fe llego a Él. Si tan solo por la fe le toco. Ni siquiera Él me tiene que tocar a mí, yo solamente le toco a Él. Simplemente es que yo me conecte a Él, porque por la fe, cuando yo toque su manto, me habré conectado a Jesús, me habré de alguna manera llegado a Él, me habré hecho uno con Él, le habré dejado al Señor mi llaga, mi plaga, mi enfermedad, mi problema, se lo habré dado al Señor. En el momento que yo solamente le toque será suficiente. Fíjate lo que ella estaba creyendo.
mucho más de lo que nosotros pensamos. Qué cosa tan simple de tocar el manto de Jesús, pero ¿por qué lo hizo? Ella estaba convencida en su corazón, ella confiaba en su corazón de que Jesús podía sanarle y no hacía falta nada especial, no hacía falta que Jesús orara por ella, que podía hacerlo, no hacía falta que Jesús hablara con ella tampoco, no hacía falta nada. Ella dijo, simplemente le toco y seré salva, porque el Señor había puesto en su corazón esa fe tan grande. Tocaré su manto y será suficiente para mí. Y lo hizo. Y enseguida fue sana. Y Jesús se dio cuenta de eso, ya lo creo. Porque Jesús conoció que había salido poder de Él. Y esa es la clave ahí. La fe y el poder. Están las dos cosas aquí, ¿lo ves? La fe de Jairo, la fe de esa mujer y el poder que Jesús tenía incluso para sanar sin atender directamente. Sin ir a la persona en concreto, sino simplemente porque alguien le toque. Y es por esto que esa mujer le tocó y fue sana. Y entonces Jesús, volviéndose a la multitud, pregunta, ¿quién ha tocado mis vestidos? Buena pregunta. Jesús quería tratar con esa mujer. No solo quería que fuera sana, quería que fuera salva. ¿Lo ves? Porque si ella tiene la hemorragia, se le ha quitado la hemorragia y tiene muy buena salud, pero no conoce a Cristo y no recibe la palabra de Cristo, con la hemorragia después te vendrá otra hemorragia y te vas a morir. Y estarás fuera de Cristo para siempre. Y eso sí que es grave. Entonces Jesús tenía que darle otra palabra a esa mujer. ¿Lo ves? Hay personas que fueron sanas, pero no fueron salvas. 10 leprosos. Maestro, ten misericordia de nosotros, que estamos aquí, nos estamos muriendo poco a poco con esta lepra horrible. Hijo de David, ten misericordia. Y Jesús dijo, id y presentaos ante los sacerdotes. Y los 10 van caminando y ¡wow! Mira la piel, me estoy curando. Vamos a que nos den el alta el sacerdote para darnos el alta ya como ciudadanos, porque tenemos como lo peor. Y 9 se van corriendo. ¡Ah, qué bien! Soy sano. Pero uno, ¿te acuerdas? Uno regresa y se postra delante de Jesús para darle gracias. Ese fue salvo. ¿Lo ves? Los demás dicen, ¡ay, qué bien que me he sanado! ¡Ay, qué bien, me voy! ¡Venga, va estupendo! Me voy de vacaciones ahora. Pero alguien podía ser sano y no podía, y no por eso ser salvo. Pero qué bueno cuando era sano y era salvo. Las dos cosas, eso sí que es maravilloso. Y esta mujer fue sana por la fe. Pero Jesús dice, ¿quién ha sido? Porque ella tenía que dar testimonio público. Y Jesús tenía que darle públicamente también su palabra. No podemos seguir al Señor a escondidas. No podemos ser bendecidos por Cristo y luego que escondernos por ahí en nuestra casa que nadie sepa nada. Tenemos que dar público testimonio de fe y darle la gloria a Jesús y que Jesús nos hable. Así que no podemos ser cristianos por internet. No podemos ser cristianos por correspondencia o por WhatsApp. No se puede ser cristiano por Facebook. Hay que encontrarse con Cristo, hay que vivir con Cristo, hay que darle la gloria a Cristo, hay que compartir con otros. Tenemos que hacer lo que dijo Jesús. Entonces Jesús podía haberse ido y él lo sabía. Esta mujer, María, Miriam, como se llame, Elizabeth o como se llame, Raquel o como fuere, ha sido sana, qué bueno, estupendo, que Dios la bendiga. Pero no, Jesús quería, ven un momento, ven para acá, no tengas miedo. No tengas miedo. Se acabó el tener miedo. Entonces mira, Jesús llama a esa mujer, la busca. Sus discípulos, que no se enteran de la película, porque los discípulos, las personas que no conocemos bien al Señor, muchas veces no nos enteramos. Estamos tontos perdidos, estamos despistados. Cuando Jesús dice, alguien me ha tocado, ¿tú crees que Él va a decir eso? Pero ellos no entienden. La fe de los discípulos va como la vuelta ciclista, por etapas.
Y a veces toca un puerto de montaña y les cuesta mucho entender. Pero mira, alguien me ha tocado, pero mira, Señor, la gente te están empujando ahí. ¿Cómo que te han tocado? No, ha salido poder de mí. Y Jesús miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y entonces dice el versículo 33, que la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que había sido hecho, vino y se postró delante de él. Esta es la clave, ¿lo ves? Esta es la clave. La clave es que Jesús está mirando a esa mujer. ¿Dónde estás, mujer? No te escondas por ahí. Ven para acá. Porque tengo bendición para darte más todavía. Qué bueno es eso. No te vayas, ven para acá. Y él estaba mirando y aquella mujer tenía temor de ser descubierta, de ser confrontada por Jesús. Ella tenía temor de presentarse ante Jesús porque era una mujer inmunda, una mujer que no había hecho las cosas bien, una mujer que no había ido claramente del Señor. Por favor, ayúdame, tengo esta enfermedad, sáname, me pongo la cola con todos los que quieren ser sanos. Una mujer que había querido tocar a Jesús, pero después esconderse. Entonces ella tenía cierto miedo, cierta vergüenza de presentarse. Le costó hacerlo. Jesús tuvo que pararse un momento, a ver, ¿quién ha sido? Jesús estaba mirando, a ver, ¿dónde estás? Sal de ahí, que sé que estás ahí. Pero ella, mujer, tiene temor, está temblando. Dice, sabiendo lo que había sido hecha, en ella hecho, o sea, es un gran milagro. De pronto había tenido la sanidad que por 12 años nunca había tenido. Y ahora viene ante Jesús y se postra delante de él. Eso es lo que tienes que hacer. No vayas que te vayas corriendo por ahí. Ven aquí. Vino delante de ella y se postró y le dijo toda la verdad, porque ella necesitaba dar testimonio de fe. Los demás tenían que oírlo también, que simplemente tocando a Jesús por la fe, todo se hace. Es la gran lección que tenía que aprender Jairo. No vamos a llegar a Jairo porque entonces os vais a enfadar conmigo, lo dejamos para el próximo domingo. Pero pues vamos a tomar los símbolos, pero vamos a dejarlo ahí. Pero en esta primera parte, mira, esto le va a servir mucho a Jairo, porque luego Jairo se va a tener que enfrentar a los demonios. Lo vamos a ver ahora, a los diablos ahí, en acción, y a la carne en acción. Eso lo veremos el próximo domingo, si Dios quiere. Pero mira, Jairo tenía que ver y escuchar para luego aprender. Y los discípulos también. Aquella mujer viene temblando ahí. Aquella mujer viene temerosa y descubre la verdad. Señor, yo te toqué. Fui yo porque tenía esta enfermedad, 12 años martirizada con esto, todo la ruina, en la pobreza con los médicos, me iba peor todavía. Pero yo pensé dentro de mí, si yo tan solo toco tu manto, Señor, seré sana. He venido a ti por la fe. Le cuenta todo lo que pasó, lo cuenta el Evangelio de Marcos, tal como lo hemos leído. Y ahora escucha, versículo final, el versículo 34, Jesús le dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Ve en paz y queda sana de ese azote. Necesitaba Jesús declararle estas cosas. Necesitaba que ella escuchara estas cosas. Está bien que te postres, que digas toda la verdad, pero no tienes que tener temblor, ni tienes que tener temor de ningún tipo, porque por la fe eres salva. Esta palabra que aparece aquí, hija, quiere decir hijita. Es una palabra de cariño. Es una palabra de cariño, es de alguien que te aprecia mucho, ¿no? Luisito, es uno, ¿no? Pues Emilín, ¿no? Es otra ¿no? Paulita, es una palabra de cariño, ¿no? Y Jesús le dice a esta mujer, nuestra traducción no se ve, pero está ahí, le dice, querida hija o hijita, tu fe te ha salvado. A lo mejor aquella mujer tenía miedo de que Jesús le regañara. Puede ser, ¿no?
Quizá tenía miedo de que Jesús le regañara. Oye, que esto no está bien. ¿Por qué vienes por detrás ahí, por extranjero, por la puerta trasera has venido? ¿Por qué no has venido por la puerta principal? Si tú vienes por la puerta principal y me dices lo que te pasa, yo te voy a atender porque yo te amo. Pero ella fue por la parte de atrás, por el problema que tenía. Pero Jesús no la regaña. Como tampoco se enfadó cuando rompieron el techo para bajar un hombre paralítico. Puede haber dicho, pero hombre, ¿esto qué es? Romper el techo aquí. Vamos a tener que llamar a los albañiles después. ¿Esto qué es? Yo estoy predicando aquí, de pronto me interrumpe para bajarme un hombre. Esto no puede ser. Pero el Señor Jesús es maravilloso. Amén. Y cuando le bajan al hombre ahí, Jesús, ¿en qué se fija? ¿En que van a romper el techo? ¿En que le van a bajar un hombre ahí? ¿Que le van a interrumpir su predicación? No, dice que al ver la fe de ellos le dice al hombre, tus pecados te son perdonados. Venga, levántate y anda. Él es así. No se enfada. No. Entonces aquella mujer a lo mejor estaba esperando una regañina. Y lo que tuvo de Jesús es una palabra de afirmación, de bendición. Querida hija, hijita, tu fe te ha hecho salva. Eso es todo. Es que venir a mí es por la fe. Recibirme a mí es por la fe. Tener la sanidad es por la fe. Caminar conmigo es por la fe. Tener la bendición es por la fe. Solo es tocarme por la fe, nada más. Es eso. Simplemente es caminar por fe, no hay nada más. Yo lo hago todo. Tú solo conéctate conmigo. Solo tócame y ya está. Y ahora dice, ve en paz, ya no tengas miedo. Se acabaron tus temores, se acabó tu maldición. Se acabó todo lo que hasta ahora te angustiaba. Ve en paz y queda sana de tu azote. Y mira, ¿por qué en este mundo tenemos azotes? Azote quiere decir problema de salud, problema de cualquier tipo. Lo tenemos porque somos pecadores. El pecado tiene la culpa de todo. Por el pecado es que tenemos hospitales y tenemos tanatorio. Por el pecado tenemos que ir al farmacéutico y tenemos que ir al médico. Por el pecado tenemos que ir al supermercado porque si no nos morimos. Por el pecado nos cansamos. Por el pecado viene todo. El hecho de que Jesús sane de la enfermedad quiere decir, yo he venido a llevarme el pecado y las consecuencias del pecado, ¿lo ves? Y es por eso que aquella mujer tenía que darse cuenta que ahora Jesús va a ocuparse de su cuerpo y de su alma. Y es por eso también que ella tenía que darse cuenta de que simplemente debía de creer y por la fe veía lo invisible. Jesús entonces puede llevar todo lo que tú tengas si tú le tocas por la fe. Y eso es lo que tú necesitas. A lo mejor crees que los médicos te van a solucionar el problema. Cuando tengas el novio maravilloso, que el príncipe azul que jamás soñaste, todo te irá bien. Eso crees tú. Cuando tengas un Mercedes, ya te irá mejor. Cuando tengas una tele de última generación, todo será maravilloso. No funciona. Necesitas a Jesús y es insustituible. Aquella mujer puso toda su esperanza en los médicos, puso todo su dinero en la ciencia, puso todo lo que tenía en buscar la sanidad por el camino que ella entendía que debía hacerlo, y la cosa le iba peor. Solo Jesús tenía la solución para su cuerpo y para su alma. Y solo por tocar, solo por la fe, gratis, por la gracia y por la fe los tuvo. Y ahora mía, no sé lo que te pase a ti, tampoco sé lo que me pasa a mí o lo que me pasa en el futuro. Pero yo sé que si toco a Jesús, Él lo soluciona. Y si no lo soluciona, me dará la gracia para soportar. ¿Sí? ¿Sí o no? Porque Pablo tenía un aguijón y el Señor le dijo, pues va a ser que no, Pablo. Entonces dijo Pablo, bueno, pues me glorío en ti. Señor, quítame esto. No, Pablo, no te vas a morir de esto, pero te vas a morir con esto. Entonces, pero mi gracia va a ser suficiente. Luego entonces tienes que ir a Jesús cada día
y tocarle. Y te sana o te da la gracia para soportar. Pero si tocas a Jesús cada día, de Él siempre te vendrá el poder. Vamos a orar y vamos a tomar los símbolos de Cristo.